El apóstol Pablo escribe, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Agradecemos también la presencia de los ángeles que le acompañan. Padre querido, gracias por el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige en esta hora. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Padre, gracias por traer los amigos y amigas presentes. Gracias por guiar los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pedimos su bendición también, Señor, sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Bendígales abundantemente. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La pregunta es, ¿qué significa la cena del Señor? Siendo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, preguntémosle a la Biblia y veamos qué dice la Biblia con relación a esta pregunta. ¿Qué significa la cena del Señor? Hoy usted llega a la iglesia y ve una mesa puesta y dispuesta. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el valor de esto? Hay algunos aspectos que necesitamos ver y agradezco a Dios que podemos hacerlo. Cuando Cristo vino a la tierra, instituyó dos ritos. El primero, el bautismo, y el segundo, la cena del Señor. Cuando usted estudia la palabra de Dios, descubre en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, Pablo dice que nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo. Cuando sigue leyendo la Biblia, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dice que recordamos la muerte de Cristo cuando participamos de la cena del Señor. Si usted sigue leyendo, descubre un detalle interesante en el capítulo 15 de 1 Corintios, los versículos 3 y 4 hablan del Evangelio y dice Pablo que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Por tal razón hay un punto común entre el bautismo, la cena del Señor y el Evangelio. Es la muerte de Cristo. ¿Por qué es tan importante aprender, conocer y entender lo que es la muerte de Cristo? Ponga cuidado ahora. Hay una frase profunda y misteriosa en el libro de Romanos, en el capítulo 11, el versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. En algún momento comenzaremos a correr, pero por ahora vamos un poquito despacio. ¿Qué dice Romanos 11:33? Dice la Biblia, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables, ¿qué cosa? Sus caminos. Habla de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aunque usted no lo crea, lo que se conoce como el plan de salvación, lo que se conoce como la ciencia de Dios, será objeto de estudio por la eternidad. Los seres humanos pueden aquí en la tierra comenzar una serie de estudios que le llevarán por toda la eternidad. Será lamentable cuando la gente llegue al cielo y lo pongan en primero atrasado porque no aprovecharon el tiempo. No le van a dar lo que usted no recibió. Si no estudia aquí, llegará ya con lo poco que tenga. Se salvará, sí, pero se salvará medio vacío. Así que le invito a que estudiemos la palabra de Dios. ¿Qué significa y qué trascendencia tiene esto de la cena del Señor? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué la cena del Señor? ¿Por qué el Evangelio tienen que ver con la muerte de Cristo? ¿Por qué es tan trascendente e importante la muerte de Cristo? Entendamos el verbo trascender como ir más allá de los límites.
Cuando estudiamos lo que haremos en este día y vamos más allá de los límites, entonces comenzamos a ver cosas increíbles. Me explico. El apóstol Pablo presenta en una forma clara hasta dónde Dios estuvo dispuesto a sacrificarse por la salvación suya y la salvación mía. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, desde el versículo 3 hasta el 11, da una explicación interesante y la vamos a resumir. El apóstol Pablo dice que Cristo murió. La pregunta es, ¿por quiénes murió? El versículo 6 dice que murió por los débiles. Dice que murió por los impíos. Dice que murió en el versículo 8 por los pecadores. Y más adelante en el versículo 10 dice que murió por los enemigos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es que Dios sacrifica a su Hijo para que muera por sus enemigos? Para que muera por los pecadores. Para que muera por los débiles que no se pueden salvar a sí mismos. Pero para que muera por los impíos. Allí viene la gran pregunta. El apóstol Pablo la presenta con un término interesante. Del 1 de Timoteo capítulo 3, versículo número 16. Mire qué interesante se pone esto. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice Pablo, ¿qué dice Pablo? E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice? Dios fue manifestado en carne. ¿Justificado en quién? ¿Qué sigue diciendo? Visto de los ángeles y creído ¿dónde? La pregunta es, ¿cómo se llama esto? Se llama misterio de la piedad. ¿Por qué es un misterio? Ponga cuidado. La palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer o algo que debe ser conocido, pero solo lo conocen los que estudian. En el capítulo 13 del libro de San Mateo, Cristo le dice a los discípulos, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Por qué a los discípulos sí y a las demás personas no? Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Los discípulos decidieron aprender lo que era el misterio de Dios. Ahora Pablo nos habla del misterio de la piedad. ¿En qué consiste ese misterio? Dice que Dios fue manifestado en carne. Todavía las inteligencias celestiales se están preguntando, ¿cómo es posible que el creador y sustentador del universo nació como un bebé? Y eso tiene que ver con la cena del Señor. ¿Cómo es posible que el todopoderoso creador, Emmanuel, Dios con nosotros, dice San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Este era desde el principio con Dios. Versículo 14, San Juan 1. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi pregunta, ¿se hizo Dios carne? Sí. ¿Se hizo Dios carne? Sí. Todavía el universo se pregunta, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Por qué llegó tan lejos por amor a personas que no le aman? ¿Cómo es que Dios se sacrificó por los débiles? ¿Cómo se sacrificó por los impíos? ¿Cómo se sacrificó por los pecadores? ¿Cómo se sacrificó por los enemigos? Todavía hay muchas preguntas. Y Pablo encierra todo esto con la frase, misterio de la piedad. ¿Por qué misterio? Repito, un misterio en la Biblia es algo que debe ser dado a conocer, o un misterio es algo que debe ser conocido. Y allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. El apóstol Pablo pone muy en claro lo hermoso de conocer este misterio. Por eso, en el libro de Efesios capítulo 3, Pablo trata de explicar su conocimiento de ese misterio. Solo lo conocen los que deciden estudiarlo. Tenemos que hablar de la dádiva de Dios, pero antes veamos un poquito más de esto del misterio. Efesios capítulo 3, dice el apóstol Pablo, versículo número 3, como dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Cuando usted lee en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, el versículo 3 y versículo 4, Pablo habla de lo que recibí. ¿Qué fue lo que recibí? Recibió el Evangelio. Cuando sigue buscando en el capítulo 11, versículo 26 en adelante, usted encuentra que Pablo recibió la cena del Señor. Y da detalles tan profundos que aterran, que dan miedo, dan pavor. Porque él dice
que esta cena del Señor anuncia la muerte de Cristo Jesús. Y Pablo dice que cuando usted participa indignamente en esta cena del Señor, algunos ya mueren y otros están enfermos y a otros se lo lleva el diablo. Así que cuando usted piense participar de la cena del Señor, asegúrese que usted va sinceramente a aceptar el perdón de Dios. Que sinceramente aceptará que el Señor lo cambie. O usted pagará la consecuencia. Sería interesante en esta partecita apretar un poco, pero el lío que a la gente le gusta el chisme, y si nos vamos por este lado, se me queda lo más hermoso, queda por el otro lado. Bueno, ahí queda en la mano de usted el chisme, asegúrese de hacerlo, por favor, pero de hacerlo dignamente. Venga a la mesa del Señor como un pecador y se irá lavado, limpiado, curado y sanado. Número 1, la belleza de la similitud y la manera como convergen en el mismo punto el bautismo, la cena del Señor y el Evangelio, la muerte de Cristo. Número 2, la dádiva de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado, ¿qué cosa? Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de nuestro pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. La pregunta, ¿merecemos la vida eterna? No. ¿Murió Cristo para que nosotros tuviéramos vida? Sí. ¿Es Cristo el Cordero de Dios? Sí. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Sí. Cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos verdades tan hermosas y tan profundas que nos hacen cada vez amar más a Dios. En San Juan 3:16, ¿qué dice el apóstol Juan? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto perdió Dios cuando entregó a Jesús? ¿Con qué se quedó de Dios cuando entregó a Jesús? Hay frases misteriosas en la Biblia que nos hacen cuestionar cosas. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se concibe que Dios pensó primero en mí? Se olvidó de Él y entregó a Jesús. Eso no se entiende. Eso no se entiende. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 25, hay 3 palabras. Justificados, redimidos, redención y propiciación. Justificado o justificación significa declarar justo. ¿Cómo declara justo a un culpable, Dios? ¿Qué le pasa, Señor? ¿Qué pasa con usted? Andrés, puedo declararte justo porque entregué a mi hijo para que pagara tu culpa, tu pecado, tu maldad. Andrés, no te imaginas lo doloroso y terrible que fue para mí, el todopoderoso Dios, ver cómo lo maltrataron, cómo lo mataron, cómo le partieron el corazón. Pero mi hijo, si yo no pasaba esa prueba, entonces ustedes ninguno podría salvarse. La cena del Señor. Fue doloroso para Jesús morir, pero pienso que fue más terriblemente doloroso para el Padre Celestial ver cómo mataban a sus hijos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El Todopoderoso que no puede hacer nada. Por amor a una gente tan mala como yo. Por amor a una persona tan mala como usted. La cena del Señor. Eso es lo que estamos conmemorando hoy. Eso es lo que estamos celebrando. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La mayoría de los seres humanos no saben
que los ambientes están llenos de la presencia de los ángeles. Y cuando se celebra algo como esto, se gozan. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, Pedro nos habla. Vamos a leer 1 de Pedro. Voy bien, No me quiero emocionar porque si me emocioné aquí vamos a tener con problemas. Vamos a terminar con problemas. Bueno, ahí en 1 de Pedro 1, 10 al 12, al final dice cosas en las que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quieren mirar, quieren conocer, quieren entender y comprender más lo que es el maravilloso plan de salvación, lo que es el Evangelio. Y es tan hermoso que ese Evangelio, esa ciencia de Dios, la estudiaremos por toda la eternidad. La dádiva de Dios, Dios nos dio a Cristo Jesús. Tan hermoso es esto que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23, Pedro dice una frase legal, de un corte legal, corte de los tribunales. Y Pedro dice que Dios, por su anticipado consejo, entregó a Cristo Jesús. Perdone usted, pero eso es criminal. ¿Qué le pasa a este pastor? ¿Entregará usted a un hijo suyo por un bandido que hace desastre y desorden? ¿Lo entregará a usted? Es muy bonito ver la parte romántica, pero ¿lo entregaría a usted? ¿Lo entregaría a usted? Y dice Pedro que Dios lo entregó por el anticipado consejo, o sea, que lo entregó desde antes. Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios mío. ¿Lo sabía el Padre? Sí. ¿Lo sabía Jesús? Sí. ¿Dieron un paso atrás? No. ¿Por amor a quién? No, por amor a nosotros no. ¿Por amor a quién? Por amor a usted. Cuando alguien le venga con cuento, levante la cabeza, mire arriba y diga: no, a mí Dios me ama mucho. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio a quién, para que todo aquel que en Él creemos, nos veremos, tenga vida eterna. ¿Le ama Dios a usted? ¿Le ama o no le ama? Y tenía la pistola encima de la mesa. Y cuando yo esto digo, no puede ser, que Dios me ama a mí. Y cuando yo los detalles y las explicaciones que dimos, empezó a llorar. Y la pistola se quedó encima de la mesa. Esa noche iba a terminar con la desgracia de su vida. Cuando vio todo lo que Dios había hecho por él, cómo Dios le había amado, todo el sacrificio de Dios, todo el sufrimiento de Dios, todo, dijo: no me voy a matar. Y entonces llamó al teléfono y dijo: por favor, ayúdenme. Tengo la pistola aquí encima de la mesa. Yo nunca oigo programas de asuntos de predicaciones y de sermones, pero hoy llegué a la casa del trabajo para matarme. Y se me ocurrió prender la radio, y yo soy un hispano. Y apareció un sermón aquí que dice que Dios me ama. Y este señor me está explicando cosas que yo no sabía. Y ahora estoy dudando si me mato o no me mato. Y me pregunto: ¿pero cómo Dios me puede amar así? Entonces dice el hombre este que Dios ama a los débiles, que ama a los impíos, que ama a los pecadores, que ama hasta a los enemigos, porque Dios es este, dice él. No sé por qué yo me tengo que matar si Dios me ama tanto. Porque yo me tengo que matar si Dios paga un precio tan alto con la vida de su hijo. No me voy a matar. Cosa linda, fuimos a un camporí en una ciudad muy grande. Allí pude conocer a este señor que vino y me abrazó y empezó a llorar. Y nada más me decía: ay, si usted no hubiera predicado ese sermón esa noche. Y yo me reía. Me reía porque esa noche a esa hora yo estaba durmiendo en mi casa. Mire qué cosa linda, ¿eh? Sí, está linda, carajo. Eran las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo en mi casa, pero a ustedes les gusta el chisme, tengo aquí la parte completa del chisme. Un día llamaron de una emisora al pastor Salazar, un ecuatoriano. Le dijeron: bueno, no queremos cerrar la emisora, queremos dejarla funcionando en la madrugada. ¿Qué le parece si le damos un horario de la madrugada? Y él dijo: claro que sí. Le vamos a dar 3 horas. Desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Le parece bien? Sí. No nos tiene que pagar. Imagínense a la gente de las 3 de la mañana, ¿qué están haciendo? Trabajando. Amigo mío, me llama el pastor y me dice: pastor, quiero pedirle permiso. Digo: ¿para qué? Queremos poner los sermones suyos a las 3 de la mañana en una emisora aquí en este lugar. Póngalo.
Así que esa noche estaba en casa durmiendo y en esa ciudad se estaba predicando. Yo le pregunto, ¿es maravilloso Dios? ¿Es maravilloso Dios? Bien, vamos a aterrizar. Le voy a poner un poco, ¿saben lo que es la miel? Yo no me estoy refiriendo a esa agua, de esa azucarada que le vende, que eso no sirve para nada. Estoy hablándole de miel. ¿Saben lo que es la miel, la buena, miel de la buena? ¿La conocen o no la conocen? Conozco una persona, caramba, conozco una persona. Ay, mi madre. ¿Saben que a los osos les gusta la miel? ¿Lo saben o no lo saben? Oiga, caramba, yo conozco un pequeño oso. Osolito, osita linda. Ay, que le encanta la miel, mi muchacho, le encanta la miel. No voy a mirar para evitar que se den cuenta de quién estoy hablando, ¿eh? Mi muchacho, le encanta. Y entonces nosotros conseguimos una miel que es clase A. Amor mío, esa miel con un poquito de mantequilla de, ¿cómo es? Mantequilla de maní. Óigase, muchacho, qué raro. Ay, y usted lo combina con una arepa que hace la mamá de esa persona. Alabado sea Dios. Tenemos derecho a la felicidad porque Cristo murió en la cruz. Tenemos derecho a la salvación porque Cristo resucitó. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La dádiva de Dios. Deberíamos ahora estudiar Amnos versus Arnio. ¿Qué es eso? Cuando leemos la Biblia en español es maravilloso, pero cuando podemos ver algunas cosas en el idioma original es más maravilloso. Por ejemplo, usted lee la palabra cordero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y usted lee cordero en Juan y lee cordero en Apocalipsis. Juan escribió el Evangelio según San Juan, que el libro de Apocalipsis, pero Juan no dice lo mismo cordero en Juan que cordero en Apocalipsis. En el libro de San Juan 1:29, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra que aparece no es la misma que aparece en Apocalipsis. En San Juan dice aquí el amnos, que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. Amnos significa el Cordero apartado para el sacrificio. En cambio, cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 12, etc., la palabra Cordero se escribe arnion, que significa el cordero que fue inmolado. ¿El cordero que fue qué? Inmolado. En el Evangelio de San Juan, el cordero que va a ser inmolado. Lo apartaron para inmolarlo. Pero en Apocalipsis ya fue inmolado. Ya murió. Ya lo enterraron. Ya resucitó. Ya triunfó. Ya ganó. Ahora tenemos un Cristo triunfante. Y no importa lo que pase. Cristo ya ganó. Y finalmente, debemos cerrar el estudio con algo que trasciende. Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 4, versículo 9, Pablo habla de que somos espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Aunque usted no lo crea, usted es más famoso que los actores y las actrices de Hollywood, porque a usted le están mirando en el universo entero. Sí, cuando hace toda la cosa buena que usted hace, sí, cuando usted da gloria a Dios, sí, cuando da estudios bíblicos, sí, cuando hace todo lo bueno que usted hace, le están mirando. Mamacita linda. Y entonces, que cuando hace lo malo también lo están mirando. ¿Se entendió o no se entendió? Lo están mirando. ¿Quién lo está mirando? Lo están mirando los hombres, lo están mirando los ángeles, lo están mirando todo el universo. Pero ¿cuál es el plan de Dios conmigo? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué es tan importante esto de la cena del Señor? Cuando usted se bautiza, la iglesia celebra cada 3 meses aproximadamente la cena del Señor para que ratifique su bautismo, para que renueve su bautismo, para que reinicie de nuevo esa maravillosa experiencia de fe con el Dios Todopoderoso. Y mire aquí qué cosa linda, con qué propósito. Efesios capítulo 3, versículo 10. Aquí voy a terminar. Y al punto. Ah, caramba, hermana Isidora está contenta, mi muchacho. Mi muchacho. Efesios 3:10, ¿cómo dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. La experiencia maravillosa y gloriosa de la ciencia de la salvación significa que ahora usted es un testigo de Dios ante todo el universo. ¿Qué es lo que debemos dar a conocer? Dice la multiforme sabiduría de Dios. Dice, sea dada ahora a conocer, ¿a dónde dice? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 6, usted ve que tenemos lucha contra ¿quiénes dice? Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, ¿contra qué? Gobernadores de las regiones. Entonces, así como cayeron todos esos demonios poderosos, también hay en el cielo ángeles más superpoderosos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que Dios confíe en mí, confíe en usted, para dar a conocer esta belleza de la sabiduría de Dios? El carácter maravilloso de Dios, y hacer posible que la gente le conozca mejor a Él a través del testimonio suyo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y llegué a la escuela de choferes para aprender a conducir. Y David tiene una camionetita, ¿se acuerda la camionetita, David? Óigase, allí con una camionetita prestada de David, aprendí a conducir. Y entonces me dieron mi licencia, David. Y esa licencia me ha ayudado para tocar otras licencias en otros lugares. Y así llegar a las almas que se pierden y verla entregarse a Cristo Jesús. Termino con una pregunta. ¿Le gustaría a usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que esta experiencia de la cena del Señor le cambie, le transforme la vida y Cristo se manifiesta a través de usted? Amén. Si dice sí, póngase en pie conmigo y terminemos. Querido Dios, le decimos sí. Le entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia para que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos transforme. Que Cristo se refleje en nuestra vida. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que su manto de justicia nos cubra, que su gracia nos transforme. Que su Santo Espíritu nos llene y en nuestra vida se cumpla su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.